8:51, y después de haber escuchado a un representante de la sociedad civil, como el señor Álvaro Hensler, corresponde hablar con un representante del sector privado, que es el señor ingeniero Jorge Zapata Ríos, presidente de la CONFIEP, es decir, del ente empresarial más representativo de nuestro país. Señor Jorge Zapata, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes. Lo hemos conocido acá en RPP de hace más de 20 años, cuando usted comenzó una campaña de lucha contra la extorsión en la construcción civil, lucha que lo llevó a tejer vínculos estrechos con los trabajadores de la construcción civil y se constituyeron en un ejemplo de diálogo entre los empresarios y los trabajadores ante un enemigo común, como eran los extorsionadores, que hemos visto cómo han crecido y se han expandido a otros sectores productivos. El día de ayer ustedes publicaron un comunicado tempranamente, yo creo que fue el primero que salió, comprometiéndose con la calidad de nuestra democracia y en consecuencia del acto electoral. Leo el segundo párrafo: exhortamos a las autoridades competentes a brindar de manera inmediata una explicación clara y verificable sobre lo sucedido. ¿Qué falló? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y qué medidas se están adoptando para asegurar la continuidad del proceso? La transparencia es clave para resguardar la legitimidad electoral. ¿Cree usted que han obtenido respuestas? Ayer hubo una conferencia de prensa del señor Corvetto donde ha dado parte de las explicaciones, pero creo que debe explicar más, ¿no? Creo que no ha sido del todo satisfactoria su explicación. Y algo muy importante, este proceso se veía que iba a ser complicado, ¿no? Ya lo sabíamos hace un año, que teniendo más de 36 candidatos iba a ser complejo, además por las diferencias en las votaciones mínimas. Entonces, lo que tenía que hacer la OMPE, la tarea fundamental, era dejar absolutamente claro que no había ningún indicio de irregularidad ni de problemas, ¿no? Era fundamental que eso ocurra y lamentablemente eso no ha ocurrido. Entonces estamos ahora ante una situación que evidentemente acá no hay ninguna intención de fraude, no lo vemos por ese lado, pero hay candidatos pues que están con dudas y eso es un problema grave, ¿no? Ahora, ¿cómo está? Buenos días, señor Zapata. Buenos días, Carlos. Luego de conocerse ya algunos resultados, aunque la invocación ha sido de que se detenga la difusión por el momento, pero el gremio empresarial, ¿qué espera en este momento de los candidatos en cuanto a mensaje para el fortalecimiento de la confianza a los inversionistas y sobre todo la confianza empresarial? Sí, tenemos que estabilizar el país en todo sentido, ¿no? Yo creo que hoy día, mañana y hasta que se conozcan los resultados oficiales, hay que actuar con mucha responsabilidad, con mucha mesura, y eso tiene que continuar ya de cara a la segunda vuelta y de cara al próximo gobierno, ¿no? Tenemos que tener un país que se gobierne 5 años, no que se gobierne tramo a tramo, año y medio, 2 años cada uno, ¿no? Y tenemos que tener un Congreso más articulado con el Poder Ejecutivo, ¿no? Hay muchas cosas pendientes en el país que necesitan de responsabilidad, de diálogo, como bien lo ha mencionado don Fernando, de acuerdos políticos y de un plan nacional de mediano y largo plazo, ¿no? Respetar, perdón, Fernando, respetar entonces las reglas y el destrave de procedimiento, ¿cree usted? Por supuesto, esa es una de las partes, eso es uno de los temas pendientes en el país, ¿no? Tenemos que tener estabilidad jurídica, reglas de juego claras y permanentes en el tiempo, tenemos que destrabar los procedimientos que dificultan los emprendimientos y sobre todo les complican la vida a la micro y pequeña empresa, ¿no? En las municipalidades hay mucho trámite que hay que revisar, ¿no? Algo que es importante, tenemos que revisar el rol de la Contraloría General de la República, ¿no? Si tenemos una Contraloría que impide la agilidad en los procesos y asusta a los funcionarios para que ellos hagan su trabajo con velocidad y con eficiencia, no está cumpliendo un buen rol, ¿no? Porque tampoco está descubriendo los grandes casos de corrupción, ¿no? Entonces hay que ver ese tema con bastante precisión, ¿no? ¿Qué contestaría usted, señor Zapata, presidente Zapata, a quienes dicen, bueno, las elecciones, la política, los partidos, lo importante es que el Perú crezca económicamente y estamos creciendo y hay indicadores positivos y los empresarios muestran confianza y hay algunos indicadores de eso? ¿Qué contesta a los que creen
que la precariedad institucional y democrática no tiene que ver, porque pasa por puertas separadas con la realidad económica. Es un error evidente, porque el país, si tuviera una estabilidad política, un gran acuerdo nacional, una ruta hacia el desarrollo, tranquilamente podría crecer mucho más de lo que crece, ¿no? Y hay algo que es muy importante: el crecimiento no es solamente un número, no es una cifra, el crecimiento es disminución de la pobreza, y eso está demostrado, ¿no? Y a eso tenemos que apuntar como país. Yo creo que si nuestro país crece al 6-7% anual, en 20 años puede ser otro, y en 30 años ya estar en otra realidad, ¿no? Pero evidentemente la inestabilidad política, por supuesto, que afecta al desempeño económico, ¿no? Ahora, en ese sentido, señor Zapata, ¿usted considera que esta situación electoral que estamos viviendo en estos momentos, empate técnico, incertidumbre, posibilidad de que propuestas radicales pasen a segunda vuelta, esto podría generar, diríamos, o marcar una reacción de los inversionistas, una reacción en el tipo de cambio, por ejemplo? Bueno, son pocos días en los que se va a saber esto, ¿no? Yo creo que los inversionistas obviamente van a estar cautos, pero felizmente que esto se debe definir en algunos días más, ¿no? Lo que sí tenemos que ser es muy responsables, ¿no? Y dar los mensajes adecuados desde la clase política, que son los llamados a dirigir el país. Tienen que actuar con mucha responsabilidad, con serenidad, con tranquilidad. Yo creo que eso es lo que demanda el país, y ya no polarizarlo más, ¿no? Todos juntos tenemos que construir este país, ¿no? Mientras tanto, a propósito de todos juntos, el Congreso sigue sesionando. Hemos visto algunas decisiones recientes respecto de la minería, con un dictamen que en general ha sido considerado como pernicioso para la minería formal y beneficioso para la minería informal, y laxo con la minería ilegal. Por otra parte, hemos visto que se ha tomado una decisión respecto de Tía María, que es un proyecto de inversión privada de 1.800 millones de dólares que se viene gestionando desde hace años y que ha venido dando solución a algunos obstáculos que se presentaron y cuestionamientos que hubo en relación al agua para los agricultores. ¿Cómo percibe usted que en medio de este clima electoral se toman decisiones, violentando un poco el clima de serenidad que necesitamos, que pueden afectar al crecimiento económico del Perú, que usted con toda razón ha dicho no es una cifra solamente, es reducción de la pobreza, es decir, cambiar la calidad de vida de la gente que menos recursos tiene? Yo le ruego que nos conteste sobre este tema después de la hora, porque las 9 de la mañana llegan, Carlos, y tenemos que cumplir con nuestro horario, señor Zapata. Vamos a la vía abierta. Retomamos nuestra conversación aquí en la cabina de RPP con el presidente de la CONFIEP, el ingeniero Jorge Zapata Ríos. Había quedado pendiente el tema del Congreso, que sigue actuando. Lo hemos visto en el caso del dictamen sobre la minería, que se aprobó por 11 votos contra 1 hace 2 semanas. Entre tanto, según proyecciones hechas por diversas empresas encuestadoras, la mayoría de los partidos que han tenido presidentes del Congreso durante este quinquenio desaparecen. Han sido castigados por el voto de los ciudadanos. No lo voy a mencionar porque no son datos todavía seguros, pero cada uno podrá concluirlo. Varios partidos, repito, que han ejercido la presidencia. Yo quisiera que nos diga, por favor, ¿qué espera usted que el nuevo Congreso haga para que no obstaculice la inversión privada y no impida que el sector productivo que más contribuye con el ingreso de divisas a nuestro país, que es la minería, se vea perjudicado? Sí, ese dictamen de la Comisión de Energía y Minas del Congreso es muy preocupante, muy perjudicial para el desarrollo del país, ¿no? Efectivamente, la minería ilegal, la minería legal, la minería formal, no solo paga la cantidad de impuestos, trae las divisas que usted ha mencionado, sino que es un gran redistribuidor, ¿no? Porque a través del canon se llega a las regiones donde están las mineras, que son las regiones
altoandinas, las zonas más alejadas del país, ¿no? Y eso es sumamente importante. Y hay que entender que la minería pues tiene procesos muy largos, el mismo Estado pone esos procesos, ¿no? Y a veces se demora 30 o 40 años en desarrollar o empezar a explotar, a producir realmente un yacimiento minero, ¿no? Y con esta ley pues van a espantar las inversiones y van a informalizar el país, lo van a territorializar en pequeñas parcelas con mucha informalidad, extrayendo las partes más fáciles, o sea, lo que esté más cerca a la superficie, y eso es muy, muy lamentable, no va a contribuir al desarrollo. No es una ley todavía, ¿no? Felizmente. Es un dictamen. Es un dictamen que debe todavía pasar al Pleno. Una palabra antes que Carlos le haga la pregunta que tenía prevista sobre el caso de Tía María. Sí, también lamentable lo que ha ocurrido con Tía María, ¿no? Este es lo que reclamamos nosotros como empresarios hace mucho tiempo. Necesitamos estabilidad jurídica, reglas claras, reglas permanentes, ¿no? Ya se había dado los permisos a esta empresa. Esta empresa ha hecho una labor de años socializando su proyecto, conversando con la población, con las autoridades de la provincia de Islay, y ahora de un momento a otro suspenden los permisos, el trámite que había sido aprobado. Es un problema y eso genera mucha incertidumbre. Bueno, la sustentación es de que, bueno, la autorización original carecía de un sustento o motivación legal de vida, ¿no? Bueno, pero eso no debe suspender la continuación de los trámites, de los muchos trámites y de los muchos requisitos que se le piden a la empresa minera, ¿no? Eso debe continuar, ¿no? Porque genera pues inestabilidad jurídica, dudas, incertidumbre. Los inversionistas ven estas cosas con mucha preocupación, ¿no? Ahora, usted quería insistirle por el tema del Congreso y el concepto claro que hay de responsabilidad fiscal. ¿Usted considera o cree que la composición del próximo Congreso de alguna manera podría seguir presionando para el gasto público, gastos injustificados? Vamos a ver cómo es la nueva composición. Hay varios grupos de izquierda, que pueden llevar estas propuestas de populismo. Sí, vamos a ver cómo es la nueva composición del Congreso, ¿no? Pero el Congreso que está terminando sus funciones este 28 de julio ha sido pues un Congreso muy fragmentado, muy inestable también, ¿no? Congresistas que se pasaban de una bancada a otra, congresistas que uno no tenía claro tampoco cuáles son sus ideas, su ideología, su programa de trabajo, ¿no? Porque tenían leyes a favor de la minería ilegal muchas veces, y a veces leyes que sorprendentemente sí eran a favor de la inversión, ¿no? Pero obviamente más ha primado el populismo, ¿no? Muchos estaban en campaña. Muchos están en campaña y hay que ver los financiamientos también de esas campañas, ¿no? Entonces, por ahí hay un indicio de dónde vienen estas propuestas, ¿no? Ese financiamiento para usted. Sí, hay que estudiarlo bien, pero muy probablemente vengan de la minería ilegal, ¿no? Y ese es el gran problema que tenemos en este momento, porque además la minería ilegal es un generador de violencia, y eso está estudiado y se puede observar, ¿no? Quisiera, para culminar, preguntarle algo que tiene que ver con la vida cotidiana de nuestros compatriotas, que se refiere al precio de los pasajes, que ha subido como consecuencia del incidente que hubo con el gasoducto primero, sobre el cual no tenemos explicaciones todavía, y es como la OMP hizo. Sucedió algo ahí hace más de un mes, pero nadie nos ha explicado cuál es la causa de lo que ha sucedido, ni la empresa, ni la autoridad del Estado. Pero, más allá de eso, tenemos consecuencias también con la guerra, y lo que está pasando en el Golfo, etcétera. Los precios suben, pero después ya no bajan, y mucha gente se queja de eso, y ha subido considerablemente, y eso afecta a quienes tienen que hacer grandes desplazamientos dentro de nuestra ciudad, por ejemplo, 3 horas de ida, 3 horas de venida, con varios tramos. Díganos, por favor, si hay posibilidades, si es razonable, de que una vez que baje el precio, como esperamos, de los carburantes, baje también el costo que se hace pagar a los choferes y que repercute en el precio de los boletos para el transporte.
Sí, es un tema muy técnico, es un tema que requiere un estudio especializado porque tiene un componente nacional, como bien lo has mencionado, con el problema que hubo en el gasoducto, y tiene un componente internacional, ¿no? Ahora, se manejan stocks, ¿no?, que vienen a determinados precios, y se manejan expectativas también, ¿no? Entonces, si un proveedor, que además hay una cadena de distribución acá, ¿no? Hay un productor, hay un transportista, hay un mayorista y un minorista, ¿no? Si en esa cadena algunos ven que el precio no va a bajar y tienen stocks, entonces sus expectativas son a que ese precio se va a mantener o va a subir, ¿no? Y las expectativas son muy complicadas, son muy complejas, porque nadie sabe qué va a ocurrir en el mundo, qué va a ocurrir en la guerra que hay entre Estados Unidos e Israel con Irán, si se va a abrir el estrecho de Hormuz, no se va a abrir. Es complejo el tema, ¿no? Muy bien, si quiere tener palabra final el señor Jorge Ríos Zapata, presidente de CONFIEP, sobre todo sobre la situación electoral que estamos viviendo, lo escucharemos con gran interés. Sí, bueno, llamar a la calma, a la tranquilidad al país. Dentro de todo hemos tenido un proceso electoral donde la gente ha querido ir a votar, que es importante, ¿no? Muchos ancianos, mucha gente de la tercera edad se ha presentado a votar. Los miembros de mesa han cumplido una labor ejemplar, ha sido de un civismo extraordinario, porque la jornada ha sido agotadora, compleja, complicada. Yo calculo que deben haber salido 12, una de la mañana, muchos de ellos, y creo que el país quiere pues que empecemos a enrumbar las cosas, que empecemos a dialogar más entre nosotros, que hagamos propuestas y planes de desarrollo y tengamos una visión de país conjunta, ¿no? En algunos temas no nos podremos poner de acuerdo, pero hay grandes temas en los que sí nos ponemos de acuerdo, y en esos temas podemos caminar juntos hacia ellos para darle al país un mejor porvenir, ¿no? Muchas gracias por su presencia, por sus palabras finales, señor Jorge Zapata Ríos. Recuerdo que usted es el presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales del Perú, conocida sobre todo por su sigla CONFIEP. Muchas gracias y muy buenos días para usted.